Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Todos unidos, viva la internacional. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 733 con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Destacamos esta semana, el pasado 15 de mayo, la conmemoración en Colombia del Día del Maestro y la Maestra, destacando con entusiasmo la importancia de la dignificación de la labor docente y la defensa de sus derechos. Esta conmemoración tiene su origen en el Decreto Nacional 0996 del 4 de mayo de 1951 y actualmente se rige por el Decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, la realización de actos conmemorativos a esta fecha del Día del Maestro está reglamentada mediante la resolución 023834 del 11 de diciembre del 2023. Así, el magisterio, a través de sus luchas, propuestas y defensa de los derechos, teje una memoria histórica que hoy recordamos y valoramos. Colombia rinde homenaje a más de 320.000 educadores del sector público que con su vocación y entrega diaria abren las puertas del conocimiento a millones de niños y niñas y jóvenes en todo el país. Su labor es un pilar fundamental en la construcción del futuro de la nación. Así que un saludo a los 90.000 docentes del decreto 2277 de 1979. También saludamos a los 190.000 docentes del decreto 1278, estatuto del 2002, y también saludamos a los 40.000 docentes de compañeros y compañeras provisionales que llenan las vacantes y no tienen estabilidad laboral. En el casino del pueblo. Así que extendemos un caluroso y firme saludo al magisterio colombiano, reconociendo su labor no solo como educadores, sino como actores fundamentales en la transformación y los cambios sociales del país. Este año, la celebración del Día del Maestro se enmarca en un contexto de lucha combativa y resistencia, destacando la persistencia de los docentes por defender la educación pública, la dignidad de su profesión y sus derechos laborales. Así que un saludo fraterno y un reconocimiento a los maestros y maestras que con amor, dedicación y lucha siembran esperanza y dignidad en cada aula de Colombia. Y en las efemérides hacemos memoria de un 19 de mayo de 1895. José Martí, político, profesor, periodista, escritor y poeta cubano,
que deja ideas fundamentales para la liberación nacional, por la justicia social como beneficio colectivo y la lucha política. Nunca fue a mí. El día 21 de mayo del 2001, Día Mundial de la Diversidad Cultural por la ONU. Y un 21 de mayo en 1851, Día de la Afrocolombianidad. Su origen reside en el gobierno del presidente José Hilario López, quien firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Se busca homenajear los aportes culturales, sociales e históricos de las comunidades negras, raizales y palenqueras en Colombia. Tranquilo el sueño, porque han librado a sus hijos. Con Patsy Andión acompañando el programa en el día de hoy, la canción El Maestro. Con el alma en una nube. Voz educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Se marcha el maestro. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Las maestras y maestros debemos seguir apostándole a un proyecto de cambio, porque la educación pública, la democracia y los derechos del pueblo colombiano no se defienden desde la indiferencia ni desde la neutralidad, sino desde la organización, la conciencia y la lucha colectiva. Colombia necesita profundizar las transformaciones que garanticen una escuela pública plenamente financiada por el Estado, digna, incluyente, democrática y al servicio de la vida, la paz y la justicia social. En este 15 de mayo, Día Nacional del Educador, reconocemos al magisterio como una fuerza histórica de lucha, resistencia y transformación social en cada aula, territorio y comunidad. Maestras y maestros han defendido la educación pública como derecho fundamental, incluso en medio de la precariedad, la estigmatización, la violencia y las políticas que pretenden debilitar la escuela estatal. La maestra y el maestro no solo transmiten conocimientos, forman humanidad, pensamiento crítico, memoria, ciudadanía, solidaridad y esperanza. Son garantes de derechos, constructores de paz y sujetos políticos colectivos que han acompañado las luchas democráticas del país. Por eso, defender el cambio también significa defender la dignidad docente, la estabilidad laboral, la salud, la pensión, la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la financiación estatal y el derecho de niñas, niños y jóvenes a estudiar en condiciones dignas. El magisterio sabe que educar es transformar y que ninguna sociedad democrática puede avanzar si desconoce a quienes sostienen la escuela pública con compromiso, vocación y organización. Sin embargo, en Bogotá denunciamos que la administración de Carlos Fernando Galán y su secretaria Julia Rubiano continúa sin dar respuestas de fondo a problemáticas graves que golpean a las comunidades educativas. En la reunión de mesa de este jueves se evidenció nuevamente la preocupación por el cierre o debilitamiento de aulas de apoyo, el desconocimiento de la violencia creciente en los entornos escolares y la ausencia de una política clara, efectiva y con enfoque de género para proteger la vida, la dignidad y los derechos de maestras y maestros. No se puede gobernar la educación desde la improvisación, el silencio institucional ni el desconocimiento de la realidad que viven los colegios públicos. Las instituciones necesitan inversión, acompañamiento real, personal suficiente, rutas efectivas de protección, fortalecimiento de la inclusión, respeto por la organización sindical y garantías para el ejercicio docente. La escuela pública no puede seguir enfrentando sola las violencias del territorio ni las consecuencias de políticas regresivas que descargan más responsabilidades sobre el magisterio, sin resolver los problemas estructurales. Por eso también dejamos radicada ante la Personería Distrital una carta exigiendo acompañamiento, vigilancia preventiva y respeto pleno por las garantías sindicales. El magisterio dialoga, propone y construye, pero también denuncia, se organiza y defiende sus derechos cuando la administración desconoce sus obligaciones. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública,
con la unidad del magisterio y con un proyecto de país que ponga en el centro la vida, los derechos y la justicia social. La educación pública nos convoca, la dignidad docente nos une y la organización nos permite seguir avanzando. Gracias, maestras y maestros, por enseñar, resistir y transformar. Les invitamos a participar de nuestras actividades sindicales Asamblea Nacional Constituyente. Convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización y conciencia. Desde cada colegio, organicemos la defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública estatal. Con las y los delegados, consolidemos comités sindicales institucionales para fortalecer la lucha, la organización y la movilización. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía tu colegio, localidad, contacto y fechas al correo secredirectivosad@adbogotá.org para solicitar el acompañamiento. No dejes de diligenciar la caracterización 2026 para la ADE. Búscalo en el canal de la ADE. Maestras y maestros, sumémonos a la campaña por la vida, el cambio y los derechos. Sigamos las redes de nuestra organización y avancemos como sujetos políticos con claridad ideológica, unidad y compromiso popular. Invitamos a participar activamente a los delegados y delegadas por sede y jornada de las diferentes instituciones educativas de los comités sindicales locales que se llevarán a cabo del 19 al 22 de mayo. Participa masivamente este domingo 23 de mayo en la Caravana por la Vida y los Derechos, donde nos encontraremos en la Plaza de Mercado del Restrepo. Inscríbete con tu carro, moto, van o si quieres ir en la chiva de la ADE. Encuentra el enlace en nuestras redes sociales. Sigamos elevando la denuncia permanente frente a la administración de Carlos Fernando Galán, que insiste en gobernar contra la educación pública, contra el magisterio y contra los derechos de las comunidades educativas. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. ¡Viva Palestina, Líbano, Yemen, Irán, Venezuela y Cuba! Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la coerción, empadronamiento y persecución que la alcaldía Galán y su secretaria de Educación están haciendo a los maestros por ejercer su derecho a la protesta. ¡Ay, Galán! Deje la persecución y dedíquese a limpiar la ciudad, que bien desorganizada y sucia que sí la tiene. Pullas, muchas pullas al Consejo de Estado, que impide pasar los dineros de los trabajadores desde los fondos privados a Colpensiones. Se meten con el dinero que han ahorrado los trabajadores a lo largo de su vida. Y es que el Consejo de Estado prefiere proteger a los riquitos y hundir al pueblo. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la violencia contra las mujeres en Bogotá. Esta situación se triplica en esta administración galanista en Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. ¿Y qué hace Galán? Dormir como un lirón. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas a Zapateiro, quien es imputado por presunto acoso sexual. ¿Cuándo será que la justicia condena a tanto pillo? Las denuncias por acoso y abuso sexual dentro de las fuerzas militares revelan una estructura donde la jerarquía protege al agresor y convierte el silencio en mecanismo de supervivencia.
Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la presunta operación transnacional de injerencismo financiada desde Washington, Tel Aviv y Buenos Aires contra México, Honduras y las selecciones colombianas como sus objetivos principales. Y hay audios en los que habla el expresidente hondureño y narcotraficante indultado, Juan Orlando Hernández. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la convocatoria de mitin para el pasado 14 y 15 de mayo en la Secretaría de Educación, realizada por la organización sindical ADE, en el marco del Plan de Lucha y Defensa de la Dignidad y los Derechos de los Maestros. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la campaña de Iván Cepeda Castro, quien no la hace en estudios de televisión, sino en las plazas públicas. Y es que ya son 106 manifestaciones en diferentes rincones del país, con un lleno total de todas las plazas. Vamos a ganar en primera. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la demanda colectiva contra las entidades financieras que siguen cobrando el 4 por mil a los usuarios de los bancos. Es que estos banqueros no quieren dejar la vaquita que les da leche. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que autoriza a Drogas La Rebaja para ser dispensador de medicina para los usuarios de la nueva EPS. Y es que la nueva EPS es la primera en utilizar la cadena de droguerías para distribuir medicinas e insumos en salud. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la reducción del desempleo en los 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Sectores rezagados y nuevas actividades económicas aportaron en los indicadores de ocupación y crecimiento. Viva el cambio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al 18 Festival de Teatro Alternativo Festa en Bogotá, en homenaje al Teatro La Candelaria. Del 15 al 23 de mayo, no faltes. ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas, muchos vivas a todas las compañeras y compañeros del magisterio colombiano en el Día del Maestro y de la Maestra en Colombia. ¡Vivas! Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Un feliz día, un abrazo especial, un saludo de pacto y de escuela como territorio de paz a todo el magisterio del país. ¡Viva el magisterio colombiano! ¡Viva nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE! El magisterio con Iván. Defender lo conquistado y profundizar el cambio es lo que tenemos hoy que asumir para que el cambio continúe, se profundice y sea la escuela el centro y el corazón de la transformación. Por más de 30 años, la educación pública ha sido blanco de ataques, contrarreformas, desfinanciación, privatización abierta y soterrada, estigmatización, entre otros mecanismos que buscan destruirla como bien social al servicio del pueblo. A pesar de estas pretensiones gestadas desde los gobiernos de derecha, son casi 4 años en los que se ha abierto indiscutiblemente una poderosa grieta en el modelo neoliberal aplicado a este campo. El gobierno del cambio ha potenciado su financiación, llegando a cifras récord en 2026, con más de 88 billones de pesos. Durante su periodo se ha revitalizado en la educación superior elementos como la política de gratuidad que llega al 97% de la población estudiantil, el aumento en la cobertura, su financiación desde la oferta, una inversión histórica en infraestructura, en el campo de la educación preescolar, básica y media. Su impacto ha sido determinante. El ya mencionado aumento del presupuesto ha logrado mayor contratación de docentes, orientadores, mayor cobertura en la ruralidad, especialmente en las zonas
zonas de conflicto armado. El programa de alimentación escolar se ha democratizado gracias a la participación de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes ejecutan el programa en su territorio. Su cobertura ha llegado a más del 82%, logrando entregar más de 2.6 millones de canastas alimentarias, apuntando a la dignificación de la labor docente a partir de la reestructuración de la evaluación de ascenso y reubicación salarial del magisterio, logrando así que más de 100.000 docentes ascendieran en este cuatrienio. Ha focalizado ingentes esfuerzos en infraestructura y dotación, así como gestó el reconocimiento del sistema educativo indígena propio como política pública. Las transformaciones apenas empiezan. Estas conquistas deben profundizarse y defenderse de quienes anhelan retomar los tiempos de sus privilegios a costa de los derechos del pueblo. Materializar el mecanismo adecuado de financiación a partir de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones y su reglamentación, la modificación de las relaciones técnicas maestro, docente, aula, estudiantes y la unificación del Estatuto de la Profesión Docente son apenas algunos derroteros estructurales para el periodo venidero. Es por ello que cobra gran relevancia la propuesta en el campo de la educación Iván Cepeda y Aida Quilcue, quienes plantean la necesidad de concebirla como una herramienta de emancipación popular y construcción de paz con justicia social. Su propuesta gira en torno a hacer de esta un escenario incluyente, digno, asociada a la investigación, a la formación del pensamiento crítico, garantizándola como un derecho fundamental y como prioridad del Estado, promoviendo la dignificación laboral y garantía integral de los derechos del magisterio al centro, fortaleciendo la democracia escolar, participación social y educación para la paz, apuntando a la inclusión, interculturalidad y cierre de brechas territoriales. Así pues, el país se disputa entre dos modelos opuestos, privilegios para unos pocos o derechos para el pueblo. El magisterio ha decidido y su respaldo irrestricto será por la profundización de las transformaciones en primera vuelta. La disputa por la educación es la disputa por el presente y el futuro de nuestro país. Venga esa mano. Si la escuela es territorio de paz, vamos a ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Quilcue. El magisterio colombiano y el sector educativo tienen la palabra. Vamos con todo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El maestro. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la escuela sindical con la compañera Ana María Cepeda, integrante del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, y en el día de hoy rindiendo un homenaje muy merecido, un reconocimiento al maestro y a la maestra en su día. Así que bienvenida, compañera Ana María. Magda, Carlos, muy buenos días. Hoy en Voz Educadora queremos rendir homenaje a quienes han hecho de la enseñanza una causa de vida, una tarea histórica y una fuerza transformadora, las maestras y los maestros de Colombia. Y es que los maestros y maestras en todo el país, día tras día, sostienen la escuela pública incluso en medio de las dificultades. Allí donde muchas veces falta infraestructura, conectividad, dotación, transporte o presencia integral del Estado. Hay una maestra, hay un maestro abriendo la puerta del aula, recibiendo a sus estudiantes y defendiendo con su trabajo cotidiano el derecho a la educación. Porque educar no es simplemente transmitir contenidos, educar también es formar conciencia, despertar pensamiento crítico, sembrar dignidad y abrir caminos de libertad. Cada clase, cada pregunta, cada palabra, cada gesto, cada acción pedagógica puede sin duda convertirse en una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes comprendan su realidad y se reconozcan como sujetos capaces de transformarla. Por eso el papel del maestro y la maestra es profundamente transformador y revolucionario. No porque imponga una manera única de pensar, sino porque enseña a pensar. No porque repita verdades acabadas, sino porque ayuda a construir preguntas. No porque se conforme con la injusticia, sino porque forma seres humanos capaces de imaginar y de construir un país distinto. En Colombia, el magisterio ha sido una fuerza histórica
histórica en la defensa de la educación pública como derecho fundamental. Ha luchado por escuelas dignas, por alimentación escolar, por mejores condiciones para enseñar y aprender, por la inclusión, por la democracia escolar, por la paz, por la presencia del Estado en los territorios más olvidados. Allí, en la ruralidad profunda, en las veredas, en los barrios populares, en las zonas golpeadas por la desigualdad y el conflicto, la escuela muchas veces es el primer y único rostro del Estado. El espacio donde la comunidad se encuentra, se organiza, sueña y resiste. Y en el centro de esa escuela está el maestro y la maestra como garante de derechos, como trabajador de la cultura, como constructor de comunidad y como sembrador de futuro. La historia del magisterio colombiano también es la historia de la organización y la lucha colectiva. Las maestras y los maestros no han esperado pasivamente a que los derechos lleguen. Los hemos defendido en las aulas, en las calles, en las asambleas, en los sindicatos, en cada escenario donde se disputa el sentido de la educación. Gracias a esa lucha, la educación pública sigue viva como conquista del pueblo y no como una mercancía al servicio del mercado. Hoy, cuando persisten estos intentos permanentes, ¿no?, de privatizar, tercerizar, precarizar y de reducir la educación a indicadores administrativos, el magisterio recuerda con su voz y su ejemplo que la escuela pública tiene una misión superior: formar sujetos libres, críticos, profundamente solidarios y comprometidos con la vida, con la democracia y con la justicia social. Por eso, reconocer al maestro y a la maestra no puede quedarse simplemente en una frase bonita o en una fecha conmemorativa. También significa defender sus derechos, significa defender y dignificar su labor, escuchar su voz, garantizar sus condiciones reales para enseñar y proteger la escuela pública como territorio de paz, conocimiento y emancipación. Desde Voz Educadora decimos con fuerza: gracias, maestros y maestras, por sostener la esperanza en cada aula, por llegar donde otros no llegan, por enseñar incluso en medio de la adversidad, por defender la educación como un derecho del pueblo y por demostrar que educar también es luchar, cuidar, transformar y construir futuro. Porque mientras haya una maestra o un maestro enseñando con dignidad, habrá pueblo con memoria, niñez con esperanza y futuro con posibilidad de transformación. Feliz día del maestro y la maestra. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en el día de hoy haciendo un rechazo rotundo frente a la actitud antiética de un supuesto costeño candidato de la ultraderecha. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse Ave Cerdo. En efecto, la costa atlántica, que ha enaltecido el pensamiento intelectual del país con figuras como Estercita Forero, Meira del Mar, Jorge Artel, Gregorio Castañeda, Aragón, ahora se ve insultado por un individuo cuyo padre le dio por nombre Abelardo, pero que por sus actuaciones debiera llamarse Ave Cerdo. Anda en declaraciones por los medios periodísticos y radiales haciendo quedar mal a la costa. El tal Abelardo, que debió llamarse Ave Cerdo, en sus últimas declaraciones ante Caracol atropelló en tal forma a las periodistas que lo entrevistaban que debía efectivamente denominarse Ave Cerdo. Y no solo eso, sino que además se vanagloria, exhibe como cualidades sus actuaciones que van contra toda elegancia y contra todo pensamiento siquiera aceptable. Se pronuncia contra la ética, quiere aparentar ser un hombre culto, conocedor del derecho y resulta siendo sencillamente un vulgar transgresor de lo más elemental del comportamiento humano. Individuos como ese no debían ser entrevistados por ningún medio. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad.
se realizó Congreso de la Comunidad en Vera para establecer una ruta y defender los pueblos. Funcionarios de la administración distrital fueron citados a debate de control político en el Consejo de Bogotá por el tema del Regiotrans. Ciudadanos del barrio Galicia en Ciudad Bolívar hicieron un velatón para evitar la tala de árboles en el sector. Después de la firma de los acuerdos de paz en el departamento del Atlántico, la restitución alcanzó un 76% en lo corrido del año. La Corte Penal Internacional, de paso por Colombia, presentó un informe positivo sobre la implementación de los acuerdos de paz. El Estado colombiano, en cabeza del presidente Petro y cumpliendo órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón a la comunidad ubuá. Voz educadora. La voz de los sin voz. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Piensa este maestro, dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Peligro de un maestro con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.